La caja de Pandora, que hace referencia a la mitología griega y el nombre de esa mujer, Pandora, que recibió una caja que contenía los males del mundo. Podía ser pequeña, parecer insignificante, pero en realidad se podían encontrar allí todos los demonios. ¿Y qué se busca encontrar ahora en esta nueva caja con los Pandora Papers desde la Asamblea? Todavía está por verse. La Comisión de Garantías Constitucionales, no la de Fiscalización, es la que investiga, y nos acompaña hoy la asambleísta Paola Cabezas, coordinadora de la bancada de UNES y miembro de esa comisión. Bienvenida a Contacto Directo. ¿Qué tal, Steffi? Buenos días. Un abrazo al pueblo ecuatoriano. Buenos días también. Se definió ya una hoja de ruta para iniciar esa investigación. Primero, ¿qué es concretamente lo que corresponde y lo que quiere investigar esa comisión que consta en los papeles de Panamá, de Pandora? Bueno, el Pleno de la Asamblea Nacional nos ha delegado identificar que el presidente de la República incumplió lo que dice claramente la ley del pacto ético aprobada en el 2017. Esto claramente identifica que autoridades, o en este caso políticos que pudieron haber estado en elecciones, no tengan recursos en paraísos fiscales. Evidentemente, la investigación de Pandora Papers evidencia que pueden existir en este momento algunos fideicomisos que están en paraísos fiscales vinculados con el presidente de la República. Hemos pedido la comparecencia de varios expertos, pero sobre todo creo que hay algo muy importante, una investigación que se realizó en el 2017, en donde ya se revelaba el entramado de empresas offshore del presidente de la República, en donde se hablaban de 49 empresas que se encontraban ubicadas en paraísos fiscales, como Panamá, Islas Vírgenes, y lo que podemos identificar es que varias de esas empresas, que en su momento, en el 2017, estaban vinculadas a este entramado offshore, ahora justamente en el esquema que Pandora Papers ha revelado al mundo, podemos identificar que algunas todavía se encuentran, aquí está justamente, este es el entramado que se puede identificar dentro de la investigación que han hecho los periodistas, y muchas de esas empresas todavía se encuentran vinculadas. Sobre todo hay una empresa que está dentro de un fideicomiso en Delaware y es Las Noras. Esto, evidentemente, es parte de la investigación y hay varios elementos que entran ahora, en el artículo 4 de la Ley de Aplicación de la Consulta Popular del 2017, a la que usted se refiere, establece esos lineamientos de las prohibiciones de los candidatos que posean bienes en paraísos fiscales. Entonces, si no podía tener bienes y al tenerlos para ser candidato, los traspasa a familiares o a fideicomisos de familiares, no era lo que correspondía, es decir, la diferencia es a dónde los traspasa. La irregularidad que se investigaría sería cuál, o no es por a quién traspasó, sino si evadió impuestos al hacerlo o repatriarlo, que es distinto. Es que allí se podrían configurar varios delitos, sin que esto signifique que la comisión esté identificando eso. No somos jueces y fiscales. Pero usted ha dicho algo claramente. La misma ley del pacto ético del 2017 identifica claramente que personas que sean funcionarios públicos, sus familiares hasta 4º grado de consanguinidad y 2º grado de afinidad, no pueden estar vinculados a empresas que se encuentren en paraísos fiscales. Es aquí donde se debe establecer si el presidente de la República, que él ha reconocido públicamente que las empresas que fueron investigadas en el entramado offshore del 2017, en su momento dijo que era mentira, pues ahora admitió ante el país que sí, que en realidad sí tenía esas empresas, que él se deshizo de ellas, y es aquí donde nosotros tenemos que establecer. A ver, ¿las vendió? ¿Las donó? ¿Las entregó a sus familiares? En cualquiera de estos elementos, el presidente de la República debió haber pagado impuestos y debe estar establecido esto dentro de algún registro, dentro del servicio de rentas internas. Claro, porque también hay una diferenciación ahí, es decir, cuando habla de la propiedad de familiares o de la esposa, del cónyuge, habla salvo prueba en contrario que demuestre que la propiedad de tales personas no obedece a tramas de evasión de la prohibición contenida en esta ley. Por eso le preguntaba si están investigando lo uno o lo otro en lo que se respecta a evasión, porque el presidente ha mostrado ya su declaración de impuestos, siendo uno de los ecuatorianos que más impuestos paga en este país, pero sí, en los últimos años. ¿Pero qué investigan ustedes entonces?
A eso iba, Steffi. Mira, aquí está la declaración juramentada que el presidente de la República presentó ante el Servicio de Rentas Internas. Aquí está. Según el presidente de la República, cuenta su patrimonio con 39 millones de dólares. Pero hay un fideicomiso mercantil, justamente GLM, que por lo que notamos en sus siglas es Guillermo Lasso Mendoza, en donde el presidente de la República hasta el 2020 pagó por salida por el ISD $1.500.000. Esto significaría que él sacó del país cerca de 31 millones de dólares. Esto es lo que tenemos que identificar. Evadió impuestos y, obviamente, hay otro... Ok, entonces por ese lado de la República, por ese lado investigan una evasión de impuestos y con la diferencia de lo que compete a las distintas autoridades. Ya le voy a preguntar, pero sobre eso, UNES presentó en 2020 una objeción contra la postulación de Lasso. En ese momento ya lo acusaban de tener vínculos con paraísos fiscales, decían que entonces no podía ser candidato. El CNE, el Consejo Nacional Electoral, permitió su candidatura, no prosperó esa impugnación. ¿Qué pasó entonces? Bueno, eso es lo que nos tiene en este momento que responder el Tribunal Contencioso Electoral y el CNE. Por eso los hemos convocado a la comisión, porque evidentemente deben demostrarnos si hay todos estos elementos que ponen en la posibilidad que el presidente de la República en el momento que fue candidato tenía todavía empresas vinculadas en paraísos fiscales. Debe haber un contraste entre la información que nos tiene que entregar el Servicio de Rentas Internas y el CNE, bajo qué argumentos decidió permitir la candidatura del presidente Lasso. Si esto fuese así, evidentemente el presidente puede haber cometido perjurio porque no está dentro de su patrimonio que él declaró las empresas que en este momento están siendo investigadas de acuerdo a la investigación periodística. Ahora, le preguntaba yo sobre las facultades que tiene la comisión y lo que corresponde, porque al terminar una investigación la Asamblea puede sacar sus conclusiones, puede determinar si un funcionario, por ejemplo, comete una irregularidad, un juicio político o remitir esas acusaciones al órgano competente. El Contralor puede destituir a un funcionario que tiene bienes en paraísos fiscales, pero siendo autoridad de elección popular, en el caso que estamos hablando de un presidente, lo que correspondería es un juicio político y, de ser así, tener bienes en paraísos fiscales, si no es causal de un juicio político en el 129 o muerte cruzada en el 130, entonces hablar de que lo van a poder destituir o que lo van a poder enjuiciar sería bajo qué artículos o bajo qué argumentos según UNES. La comisión no ha hecho esa valoración, la investigación recién empieza, entonces sería de una u otra manera anticipar criterios frente a cuál sería la figura sobre la cual si es que se encuentra, obviamente, se sancionaría o se pediría al presidente de la República que rinda cuentas. Lo que sí podemos decir claramente es que si todo esto que se ha identificado en el tramado offshore que vincula al presidente de la República podría haber cometido perjurio, podría haber cometido fraude tributario, podría hablarse claramente de evasión de impuestos o, en este caso, elusión. Todo esto no lo investiga la Asamblea Nacional. A diferencia de Ecuador, en Chile la Fiscalía ya empezó de oficio una investigación porque justamente es tan contundente la información de Pandora Papers que, aún no siendo penado este tipo de actividades en Chile, lo están haciendo de igual manera el Congreso de ese país. Claro, en el Ecuador, aún teniendo una ley que establece cuáles son los incumplimientos y que podría de oficio, con la contundencia de los documentos, empezar una investigación de oficio, no se ha hecho. Entonces, si la investigación arrojara todo esto, evidentemente el expediente debería ir o a la Contraloría o a la Fiscalía de encontrarse estos elementos para que se investigue. Pero ojalá se pudiera hacer. Usted dice, ahora la Comisión de Garantías Constitucionales no se ha expresado al respecto, adelantando criterios sobre si cabe la destitución o lo que fuera, pero miembros de UNES, de su movimiento, lo han hecho, por eso le preguntaba, pero lo conversamos después, porque antes quiero mostrarle o contarle lo que ha dicho el presidente Lasso, porque el presidente los ha acusado, al expresidente Correa, al líder de su movimiento, de estar con esto detrás de una conspiración, es decir, que detrás de todo lo que está ocurriendo hay un triunvirato de la conspiración, dijo el presidente, para desestabilizar al gobierno. Y no solo eso, fue más allá, dio a entender que no es casualidad la violencia que se está desatando en las calles, sino que es producto de la permisividad con la que se actuó en los últimos años. Abiertamente el presidente abre un frente, un ataque contra ustedes, contra el correísmo. La respuesta a eso es que lo van a querer fuera del poder sí o sí. Mire, Steffi,
Desafortunadamente, la clase política vinculada al presidente Lasso, porque no debemos negar que el presidente Moreno es la continuidad, o el presidente Lasso es la continuidad del presidente Moreno, actuaron utilizando estos ejercicios o herramientas para perseguir. Yo creo que la Comisión de Garantías Constitucionales hoy tiene quizás una oportunidad histórica de poder develar temas que están aquí, que están en pruebas, y que no necesitamos utilizar este instrumento para perseguir a nadie. El presidente de la República y su gobierno alucinan, y quiero decirlo claramente, porque de manera irresponsable ha hecho acusaciones de las cuales no ha mostrado una sola prueba. Y creo que en este momento el país lo que menos necesita son justamente estas bombas de ensayo que desestabilizan al mismo gobierno del presidente Lasso. Él no necesita que lo desestabilice ninguna fuerza política. Él por sí solo se está generando frentes con varios sectores, y no solamente con la Asamblea Nacional, que en su momento y si no es de esa la intención desestabilizadores. Si no es la pretensión, la intención, ¿por qué entonces apenas aparecen estos papeles de Pandora, ya UNES o su ex candidato Arauz o el expresidente Correa ya le dicen inmediatamente al presidente: oiga, renuncie, hay que destituirlo? Titulares en la prensa internacional, si apenas tiene, usted nos indica, definida la ruta para investigar, o ya saben cuáles van a ser las conclusiones y por eso sus compañeros así lo dicen. Bueno, Andrés Arauz es un actor político, ex candidato a la presidencia de la República, sus opiniones respetables, pero él no es parte de la comisión, entonces yo no podría responder por lo que en este momento pueda dar criterios, insisto, respetables y válidos, pero que no inciden en las acciones que estamos tomando como comisión, que entenderá que es un ente colegiado en donde representamos varias bancadas, varios actores políticos, entonces esto no debería ser vinculante a la decisión que tome la comisión. Le preguntaba no solamente por la posición de la comisión, sino por la posición de UNES, de la cual usted es parte, y le pregunto sobre todo para saber si ya no hay espacios entonces con lo que está pasando para acuerdos o consensos. Creo UNES, porque apenas hace unos meses, iniciando la asamblea, estaban a punto de aliarse, iban a ser la gran mayoría, si no es porque Lasso rompe el pacto un día antes. ¿Qué era diferente hace unos meses? ¿Qué cambió para que antes sí haya podido estar bien o dispuestos a pactar y ahora no? Eso debería preguntarle al presidente Lasso, porque indudablemente los acuerdos realizados dentro de la Asamblea Nacional con actores políticos, con los cuales ellos permitieron que estén presidiendo la Asamblea Nacional, están en la misma categoría. También los consideran desestabilizadores, también están dentro del triunvirato de la conspiración. Entonces, en este caso, habría que preguntarle al presidente de la República, en realidad, qué elementos tiene para haber armado todo este mapa de conspiración. Que, insisto, el presidente no necesita a nadie que conspire contra su gobierno. Creo que debería salir a la calle para que pueda identificar que actores políticos que actores sociales y económicos que durante su campaña él hizo varias propuestas, están en este momento demandándole que por favor cumpla lo que está pasando con el sector productivo, lo que está pasando con los transportistas. Entonces, yo creo que esto es importante porque se ha identificado a la Asamblea Nacional como un actor desestabilizador del gobierno del presidente Lasso, y creo que esto es importante cuando la Asamblea Nacional en su momento le dijo al presidente que el proyecto de ley creando vuelva a enviar los proyectos. Ahora, con eso, si es que no es menos importante. Si es que el presidente así lo hace con los nuevos proyectos que va a enviar ahora por separado, dice el presidente, por separado, UNES cree entonces que la Asamblea sí se tiene que pronunciar, más allá de que no vayan a estar de acuerdo. Lo deberían debatir, lo deberían rechazar si es el caso, y que sea ya solo responsabilidad del presidente lo que pase al registro oficial, o la Asamblea prefiere calentar el ambiente todavía para una muerte cruzada. Estefi, ¿por qué no vamos a dar paso? Si las leyes van divididas en materias, si las leyes subsanan las inconstitucionalidades que nosotros dijimos al país que tenía problemas la ley, ¿por qué tendríamos que limitar a tratarlas? Si cumple la ley, porque el presidente de la República, insisto, debe entender que un Estado de Derecho, una democracia, las funciones del Estado son autónomas, y que él, más allá de la voluntad del pueblo ecuatoriano para dirigir la función ejecutiva, debe trabajar en conjunto con la función legislativa. En ningún momento hemos evitado
que el presidente de la República presente el proyecto de ley. Es más, claramente, identificamos las falencias del proyecto, se los devolvió para que lo entregue. Eso es lo que debió haber hecho siempre. Nos hubiéramos evitado todo el linchamiento mediático contra la Asamblea Nacional si hubiera cumplido la ley. Eso significa que UNES estaría dispuesto no solamente a dar pasos, sino también a apoyarlos en caso de que haya consensos. Primero tiene que llegar el proyecto de ley con el cumplimiento de las normas que dice claramente el artículo 56, sobre todo que era de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que dice claramente que los proyectos de ley deben ser o no deben contar con inconstitucionalidades, y lo que dice el artículo 136. Con esto el CAI califica y pasarán a las comisiones correspondientes. Si el proyecto, en este caso, va con económico urgente, debe ser tratado en 30 días. Y insisto, la bancada de UNES nunca ha estado cerrada a entablar un diálogo con el gobierno nacional. Esto es por el país. Siempre lo dijimos, lo hemos planteado, y creo que en este sentido el presidente de la República está buscando adversarios equivocados, porque bajo ningún concepto hemos desestabilizado su gobierno, somos una oposición democrática, y que esperamos que en ese sentido se nos respete y se nos trate. No queremos en este sentido que se siga estableciendo, sobre todo cuando el presidente de la República nos ha tratado a todos de mafiosos, de conspiradores, sin una sola prueba. Exigimos respeto, exigimos un trato digno, porque representamos a un gran segmento del pueblo ecuatoriano. Y esa es la posición de UNES. Paola Cabezas, la coordinadora de esa bancada y miembro de la Comisión de Garantías Constitucionales, hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Pepe, buenos días.